franco-mexicano. Estimada señora Chantal Parpet, formatriz de la Universidad de Lyon 2, distinguidos representantes de empresas francófonas, distinguida audiencia. Con mucho gusto, asisto el día de hoy a la inauguración de la tercera edición del foro El Francés, tu puerta de acceso al empleo, que reúne, esta vez de manera virtual, a representantes del mundo empresarial, francófono y de jóvenes estudiantes y profesores de francés de México. Este foro, como ustedes lo saben, se ha convertido ya en una cita anual muy esperada para todos los actores del francés de México al construir un tiempo privilegiado de intercambios de sinergias en torno a la lengua francesa y su vertiente profesional. Es importante resaltar, y eso resume el espíritu de esta ambiciosa iniciativa, que el francés, además de ser la lengua que cultivaron con maestría tantos autores, es también en nuestros días una lengua pragmática, dinámica y actual que nos conecta con diversos campos de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y de los intercambios económicos globales. Me permito citar algunas cifras para ilustrar esta idea. Actualmente, 312 millones de personas hablan francés y se estima que para el año 2050 sean 850 millones. A nivel empresarial, el francés es la tercera lengua de negocios más utilizada a nivel global. Además, 20% del comercio mundial se realiza entre países francófonos. Estas cifras demuestran la vitalidad de nuestro idioma, ya que cada vez más se convierte en una herramienta que favorece la inserción laboral. En este marco, México representa un caso ejemplar. Más de 500 empresas francesas presentes en el territorio mexicano emplean hoy en día cerca de 150,000 trabajadores. No es una casualidad en México que 350,000 personas estén aprendiendo francés, considerando las oportunidades laborales que abre este idioma en el campo económico. Por ese motivo, y para cultivar esa dinámica positiva, el señor embajador de Francia firmó el 12 de febrero de 2021 un convenio de cooperación con el secretario de Educación Pública en el cual está contemplado la reintroducción del francés en el sistema escolar público mexicano. Gracias a este convenio, ya empezamos conjuntamente con el IFAL y las alianzas francesas a capacitar profesores en la Ciudad de México, en los estados de Nueva León, Jalisco, Querétaro y Veracruz. Y vamos próximamente a formalizar este mismo dispositivo en los estados de México, de Guerrero, Tabasco, Aguascalientes y Yucatán. Como lo mencioné, la conexión entre el idioma y el mundo laboral es una de nuestras prioridades. Es por eso que hoy coinciden aquí representantes de empresas, a quien agradezco por su disponibilidad, y también especialistas y formadores del francés profesional, a quienes igualmente expreso mi simpatía por haber aceptado sumarse a este foro. Las empresas representadas este año en las diversas actividades a celebrarse en las dos jornadas se cuentan entre los principales grupos empresariales del país, como son Accor, Michelin, Sanofi, Sofitel, AXA y L'Oréal, así como también los grupos quebenquenses BRP, Bombardier Recreational Products y ExxonMobil México. Los representantes de dichas empresas y los formadores especialistas con su gran experiencia tratarán temas muy útiles para los jóvenes que deseen integrarse en el mundo laboral en un futuro próximo. Destaco en estos temas la cultura del trabajo en un mundo francófono, el dominio del vocabulario técnico, los elementos claves en una entrevista de trabajo. Quiero recalcar también la presencia de las 3 cámaras de comercio franco-americanas de México, de Monterrey y de Bajío, y las agencias de reclutamiento FIGHT, IPM, Business Development Sourcing y de los servicios económicos de la Delegación General de Quebec, México, así como las empresas quebequenses. Todos ellos sumaron esfuerzos para convertir este foro virtual en un espacio de intercambios prometedores y de propuestas innovadoras. Muchas gracias a todas y a todos y mucho éxito en el tercer foro de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adelino. Ahora escucharemos al señor David Ruiz, primer consejero de la Delegación General de Quebec en México. Adelante, David. Gracias, Delfín. Estimado consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia, distinguido presidente de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana de México,
Queridos amigos de la francofonía que nos acompañan, es un gran honor estar con ustedes el día de hoy en nombre de la delegada general de Quebec en México, la señora Stephanie Allard Gómez, a quien le habría encantada estar con nosotros en este evento tan importante. Les saludo con enorme placer y me permito darles la más cordial bienvenida a esta tercera edición del foro El Francés, tu puerta de acceso al empleo. De igual forma, agradezco la invitación de nuestros amigos de la Embajada de Francia en México para participar por primera vez en este evento, del que estoy seguro disfrutarán mucho a lo largo de estos 2 días. Este foro nos demuestra una vez más el gran interés que existe en torno al idioma francés. En esta ocasión, hemos logrado unir a varios sectores que nos compartirán la experiencia de desarrollarse en un medio tan enriquecedor como lo es el medio francófono. En Quebec, la lengua francesa, la francofonía y los valores que la rodean son una parte fundamental de nuestra identidad. El francés es nuestra lengua oficial desde 1974 y hoy en día el 80% de nuestra población de 8.4 millones de quebequenses tiene el francés como lengua materna. Nuestra provincia es también la única de Canadá que tiene el francés como única lengua oficial. La promoción del francés es también una de las prioridades del gobierno de Quebec en la escena internacional, como demuestra nuestra plena pertenencia a la Organización Internacional de la Francofonía. Más localmente, desde hace más de 40 años, la Delegación General de Quebec en México ha desarrollado vínculos multisectoriales extraordinarios de cooperación que nos ha generado lazos de amistad duraderos con socios francófonos. Actualmente, nuestra Delegación General aquí en México es la tercera más importante de la red de 33 representaciones diplomáticas de Quebec en el mundo. Y es que el gran rasgo de latinidad que nos une es único en América del Norte. No es en vano que a los quebequenses se nos conozcan como los latinos del norte. Además de la proximidad geográfica entre nuestras naciones, México es el cuarto socio comercial más importante para Quebec. Prueba de este pilar fundamental de cooperación es la participación en este foro de diferentes empresas y organismos de desarrollo socioeconómico quebequenses. Aquí me permito agradecer a Bombardier Produits Récréatifs, a EXO-S, a Québec International, Montréal International y a la Société de Développement Économique de Drummondville por su presencia. Merci beaucoup. Por otro lado, el gran interés por el mundo laboral francófono es especialmente notorio en México. Aquí me refiero no solamente en este evento, pero también en las recientes y exitosas jornadas Quebec América Latina organizadas por nuestros colegas de la Dirección de Servicio de Inmigración en la Delegación General. Esta operación de reclutamiento permitió recibir más de 75,000 candidaturas de América Latina, de las cuales más de 8,300 son personas de México que desean ocupar vacantes en Quebec y a quienes les deseamos el mayor de los éxitos. Como bien lo menciona el título de este foro, el francés es una puerta de acceso a un mundo de posibilidades laborales, académicas, sociales y culturales. El francés une naciones y crea amistades. Y otro ejemplo claro es que también aquí en México coincidimos con nuestros amigos de Francia, con quienes compartimos un pasado histórico, un presente y un futuro remarcable, logrando formar una alianza excepcional. Hemos generado sinergias en eventos como el Mes de la Francofonía o el Día Internacional de los Profesores de Francés, entre muchos y otros. Y siempre es un placer colaborar con ustedes y compartir este acercamiento. Para concluir, les agradecemos su interés en el mundo francófono y esperamos que todas las actividades de este foro les ayuden a enriquecer su proyecto de vida personal y profesional. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias, David.
Cedo ahora la palabra al señor Xavier de Belfond, presidente de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana de México. Adelante, Xavier. Gracias, Delfín. Buenos días a todos. Buenos días, Adelino, David. Y muchas gracias por invitarnos desde la Cámara Franco-Mexicana a este evento tan importante. Nada más una palabra sobre qué es la Cámara Franco-Mexicana, para qué sirve. Nosotros como actividad tenemos ahí el papel de desarrollar, de ayudar a las empresas de la comunidad franco-mexicana de negocio a desarrollarse, ¿no? Organizamos muchos eventos, organizamos muchas relaciones entre todas estas empresas, tanto en la Ciudad de México como en Querétaro, como en Monterrey, que acabamos de abrir este año nuestras oficinas en la Ciudad de Monterrey. Yo creo que este foro es particularmente interesante, ¿no? La puerta de acceso al mundo de trabajo, yo creo que el francés efectivamente, cuando lo ves desde el mundo empresarial, ofrece grandes oportunidades. Señor Adelino comentó que efectivamente hay más de 550 empresas representando más de 150,000 empleos en Francia, pero más allá de estas cifras, muchos de ustedes, si consideran una carrera o si están en una carrera profesional en el mundo empresarial, pues tienen acceso, gracias al francés, a un plus en muchas de esas empresas. Yo no conozco, y he hecho una gran parte de mi carrera en multinacionales francesas, yo no conozco directivos de estas multinacionales que no hablen francés cuando llegan en altos niveles. ¿Qué significa? El hecho de hablar francés y de trabajar en alguna de esas multinacionales que van a tener el placer de conocer en esos 2 días, ha mencionado Adelino, pues muy grandes grupos que ofrecen carreras espectaculares, tanto en México como en el resto del mundo. Y las empresas de Quebec que están aquí, como los han mencionado, son muy impresionantes también en su capacidad para ofrecer caminos de desarrollo para cualquiera. Y la verdad es que hablar el idioma de la sede de una empresa ofrece potencial de carrera importante, no solamente en la parte técnica de intercambio, de conocer las palabras, los manuales, los procesos en el idioma del propio grupo, pero también en la oportunidad de comunicarse con la gente alrededor del mundo. Obviamente, pues el inglés es un idioma muy usado, no voy a decir el contrario, pero en estos grupos se mantiene la importancia de hablar francés. Y el hecho de poder hablar francés en estos grupos les ofrece la posibilidad de convivir, de relacionarse con muchos colegas que son franceses o son gente de otros países que han aprendido el francés. Y esto genera una comunidad bastante particular en todas las empresas. Por eso es un foro muy importante, pero también consideren esto y felicito a todos los que están aquí. Seguramente algún paso, porque he visto mucho de bonjour, mucho uso de francés en los comentarios de los participantes. Creo que les felicito porque aprender un idioma siempre es un camino, ¿no? Yo soy francés, tuve que aprender español. Es un camino, pero es una apertura a una cultura y es una gran oportunidad. Yo estoy aquí en México desde hace ya muchos años, también porque hablaba español. Me dio la oportunidad de desarrollar mi carrera y por eso les deseo seguir avanzando en este camino. Además, como lo recordaba la señora Adelino, el hecho de entrar en el mundo del francés como estudiante, por ejemplo, ofrece los caminos que permite Francia. Francia tiene el gobierno francés y el gobierno mexicano han firmado acuerdos para facilitar la posibilidad de hacer estudios de alto nivel en Francia para estudiantes mexicanos. Y cada año, corrígeme, Adelino, si me equivoco, yo creo que hay más de 500 estudiantes que se mandan a Francia y que están ayudados para desarrollar el final de sus estudios o
de ingeniería o de alto nivel en Francia. Y esto está abierto a los que sí hablan francés, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, yo creo que les felicito por este foro, les felicito por invitar a las empresas, les felicito a los que nos escuchan por haber elegido aprender este idioma, que es un idioma además más allá del trabajo que les va a dar. Es un idioma muy usado en muchos círculos y que les va a dar mucho placer como todos aprender, como aprender muchos otros idiomas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, mucho éxito en este foro y mucho éxito en sus carreras y en sus aprendizajes del francés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier, y muchas gracias a nuestros invitados de honor por estar presentes hoy. Para entrar en materia, les invito a escuchar una interesante conferencia que tiene como tema Hablar francés, una ventaja profesional, a cargo de la especialista Chantal Parpet, a quien tengo el gusto de presentar. Chantal Parpet es profesora investigadora en la enseñanza del francés como lengua extranjera en la Universidad Lumière Lyon 2 y en el laboratorio ICAR, que significa Interacciones, Corpus, Aprendizaje y Representaciones. Su trabajo de investigación se centra en el discurso oral, la enseñanza en entornos homoglóticos y el francés con objetivos específicos, particularmente en su variante del francés con objetivos universitarios, lo que llamamos el FU. Sus libros están dirigidos tanto a profesores de FLE, sobre la metodología FOS y FU, y también a estudiantes, sobre todo a través de métodos de francés general y libros FU para estudiantes de economía. Sus escritos más recientes se centran en el contexto y la dimensión institucional en la que encaja cada programa FOS y FU. Antes de dar la palabra a nuestra conferencista, me gustaría hacer un pequeño punto práctico porque esta conferencia va a estar disponible tanto en francés como en español. Si ven abajo de su pantalla Zoom, tienen la posibilidad de elegir el idioma español o francés en la parte de interpretación. Y también para las personas que nos siguen en Facebook y que necesiten interpretación en español, no duden en conectarse al Zoom para tener esta opción de interpretación en español. Y a lo largo de la conferencia les invitamos también a hacernos sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que aparece también en la parte inferior de su pantalla. Eso para reservar más bien el chat a la parte más informal y la sección preguntas y respuestas a las preguntas realmente que quieren hacer a nuestra conferencista. Agradezco sinceramente a Chantal Parpet por su participación en este foro y Chantal, je vous laisse la parole. Votre micro? Chantal, votre micro. Voilà, c'est bon là. Donc je disais, je vous parle. Buenos días, les hablo desde Lyon a distancia. No los veo, entonces me doy cuenta que son más de 400, pero no los veo. La ventaja de la distancia es, por supuesto, que son más numerosos los que participan en estos 2 días de foro. Simplemente quería precisar previamente que por razones técnicas que es inútil explicar, no soy yo quien hace desfilar el PowerPoint, sino Delfín. Entonces, si de pronto me oyen que le pido a Delfín que pase a la diapositiva siguiente, ya entenderán por qué. Una disculpa. Primero un comentario acerca del título de esta intervención. El francés sobre objetivos específicos, procedimientos, estrategias. ¿Por qué escoger estos 2 temas? Hoy les voy a hablar efectivamente del procedimiento para alcanzar objetivos específicos, tal como lo hicimos con Mauger en 2004. No todo mundo coincide con nosotros, ¿eh? Esto es en lo que nosotros creemos. Nuestro procedimiento es un modelo, un prototipo, pero ustedes saben lo que pasa con los modelos. Siempre requieren adaptación.
De ahí que usemos la palabra estrategias en plural, porque también aquí, el día de hoy, vamos a ver cómo este modelo de francés para objetivos específicos toma en cuenta las especificidades locales y requiere adaptaciones. Estas son las adaptaciones que yo en las que estoy pensando cuando hablo de estrategias en plural. Además, también quisiera decir que no conozco el contexto mexicano, solo conozco de México lo poco que pude conocer cuando vine al IFAL durante una semana en 2009. Entonces, como tampoco quería hablar de cosas que no tuvieran que ver suficientemente con México, gracias a algunas personas que se encuentran aquí, logré contactar a algunos interlocutores para recabar algunos datos sobre México sin no decir demasiadas cosas inadaptadas. Entonces aprovecho para agradecer a todos aquellos que aceptaron darme algunas informaciones. Poco a poco, conforme avance, voy a tratar de incorporar algunos datos mexicanos. Claro está, con el riesgo de que no haya entendido todo o no haya profundizado lo suficiente. Siéntanse libres para corregirme, por favor. Entonces vamos a empezar. Delfín, por favor, la siguiente. Pasamos a la primera. Perfecto. Bueno, este es solo una pequeña precisión lexical, porque me di cuenta cuando trabajaba en Brasil, dado que tengo una experiencia de colaboración, sobre todo con Brasil, me di cuenta que en América Latina no se usa la expresión francés lengua extranjera exactamente como en Francia. Para nosotros, francés lengua extranjera, FLE, es un hiperónimo que abarca varias vertientes y que abarca, por ejemplo, lo que nos interesa hoy, por una parte el francés general y por otra parte el francés sobre objetivos específicos. Y me parece que lo que ustedes entienden por FLE, francés lengua extranjera, es lo que nosotros llamamos francés general. Entonces, cuando yo no esté hablando de francés con objetivos específicos, voy a hablar más bien de francés general. Entonces, ahora me gustaría... Bueno, Delfín, vamos a pasar a la siguiente, una vez que ya hicimos este comentario sobre la diferencia entre francés general y francés con objetivos específicos. Entonces, bueno, les he preparado dos presentaciones. La primera es un cuadro. Vamos a tratar de estudiar, de analizar 6 parámetros que nos permiten distinguir el francés con objetivos específicos y el francés general. Bueno, el primer parámetro tiene que ver con lo siguiente. La mayor parte de la gente, cuando aprende un idioma, sea cual sea, generalmente está en el sistema educativo. Se empiezan a aprender idiomas desde la primaria y hasta la universidad. La siguiente, por favor. La 4. Perfecto. La mayoría de las personas que aprenden un idioma generalmente están en el sistema educativo, es decir, son millones de personas en un país. Cuando se aprende un idioma, desde que somos pequeños hasta la universidad, a lo largo de los años, de manera extensiva, no se tiene un objetivo preciso. Generalmente se trabaja con un objetivo de dominio de la lengua, sin tener un objetivo preciso. En cambio, el francés, con objetivos específicos, en la gran mayoría de los casos, tiene que ver con públicos adultos que algún día de pronto necesitan el francés para un objetivo preciso. Hay muchos ejemplos, les voy a mencionar los que yo conozco. Por ejemplo, cuando China se abrió el mundo hace unas décadas,
rápidamente hubo acuerdos de cooperación y entonces algunos médicos chinos vinieron a hacer estancias en los hospitales franceses y en particular en Lyon. Pero son personas que nunca habían estudiado el francés en la escuela, entonces de pronto necesitaban el francés y necesitaban adquirirlo rápidamente para poder realizar su estancia en los hospitales franceses. Entonces, esto es lo que va a suceder porque me enteré de que en Puebla hay un programa de francés para médicos mexicanos que van a ir estancias de observación, prácticas en los hospitales franceses. Digamos que es un poco el mismo caso, incluso si el plazo es distinto, pero es más o menos el mismo tipo de caso. Tenemos otro ejemplo que es son los alumnos de la Fundación Turquoise, es decir, son alumnos que aprenden el francés con un objetivo muy preciso, que es ir a trabajar a lugares turísticos en Mónaco. Tenemos otros ejemplos franceses que, por ejemplo, tenemos actualmente y desde hace cierta cantidad de años, tenemos una población migrante poco escolarizada y tenemos algunos oficios que para los que no se encuentra personal. Entonces, actualmente hay programas para formar a estos migrantes con la idea de que ocupen estos puestos, por ejemplo, conserje, ayuda a la persona, cuidados sanitarios, etcétera. Entonces, podemos ver los otros parámetros. Si quiere, podemos ver todos los parámetros. El segundo parámetro relacionado con el primero es que cuando tenemos un objetivo como el que se evocaba anteriormente, es evidente que tenemos ante nosotros plazos largos. En cambio, el FOS se trabaja a corto plazo. Generalmente tenemos un plazo de algunos meses. Si es un año, ya estamos muy contentos, pero generalmente tenemos solo unos cuantos meses en los que se tiene que aprender de manera intensiva. Y entonces, como no se tiene mucho tiempo, tenemos que concentrarnos en algunas situaciones, que son las situaciones profesionales. Tenemos que reducir el parámetro de nuestras intervenciones, mientras que en el francés general, al contrario, las características del francés general tienen que ver con la diversidad. Pero en el FOS nos vamos a centrar en ciertas situaciones, en las situaciones profesionales. Incluso si los médicos que llegan a los hospitales franceses van a vivir otras cosas fuera del hospital, nos vamos a tener que concentrar en las situaciones profesionales debido a la urgencia. El hecho de trabajar en las situaciones profesionales nos lleva a nuestro cuarto parámetro, que tiene que ver con los contenidos. En el francés general, los contenidos son conocidos por todos. Todo maestro, todo docente de francés general maneja perfectamente estos contenidos. Ese no es el caso del francés con objetivos específicos, porque ningún profesor de francés, lengua extranjera, conoce la medicina, la cocina, etcétera. Él es únicamente profesor de francés. Entonces, eso nos lleva a nuestro quinto parámetro. Y es que tenemos que contactar a los medios profesionales. Ese es el punto indispensable para elaborar un programa de francés con objetivos específicos. Mientras que el maestro de francés general puede trabajar solo, y ese es de hecho el caso, se dice que el oficio de docente es generalmente un oficio solitario, pero esto no es cierto para el francés con objetivos específicos. No se puede hacer nada, uno no puede hacer nada si está solito y trata de hacer un programa de FOS.
Y ahora pasemos al punto 6, el material pedagógico. En el francés general tenemos muchísimo material, los editores publican muchísimos manuales todo el año y en cambio en el FOS la masa crítica de alumnos es limitada, entonces no es rentable para los editores el preparar material específico. Hay algunos manuales, pero hay pocos y no existen manuales para las distintas profesiones. Hay algunas para profesiones muy relativamente comunes como el turismo, pero en la mayoría de los casos no hay un material, lo que quiere decir que le toca al maestro elaborarlo. Y esto cambia el estatus de los maestros, es decir, que tienen que elaborar el material en un ámbito que no conocen, en contacto con los profesionales, y de pronto ya no son nada más profesores, ya son profesores conceptores. Y esto cambia su estatus de trabajo. Y tenemos un séptimo parámetro, que de hecho no es un parámetro. Se van a construir actividades didácticas. Y aquí ven que ya no hay distinción entre las dos columnas, porque las especificidades del FOS no tienen que ver con las actividades de clase. En los materiales hay el mismo tipo de actividades, ejercicios de comprensión, diálogos, todo tipo de ejercicios. Los soportes son diferentes, pero no las actividades. Una vez que ya establecimos esta gran diferencia entre el francés general y el francés con objetivos específicos, ahora tenemos que reflexionar de otra manera. Tenemos que reflexionar en las semejanzas, porque no solo tenemos oposiciones entre el francés específico y general, pero también, sino que también podemos considerar que hay una continuidad entre dos polos. En los dos extremos, en un extremo podemos tener el francés general y un francés con objetivos específicos que tiene realmente objetivos muy específicos, pero en medio tenemos muchas zonas intermedias y no siempre se puede cumplir con todas las condiciones. Por ejemplo, algunas universidades en Europa del Este, pero puede ser el caso en todo el mundo, piden que los cursos de lengua siempre tengan que ver con su disciplina. Por ejemplo, si ustedes están en una facultad de biología, el curso de francés va a ser francés de la biología. Y si están en una facultad de sociología, el curso de francés va a ser un curso de francés de la sociología. Pero no sabemos si las personas que estudian el francés en sociología o biología necesitarán el francés en ese marco, en ese ámbito. No sabemos exactamente a qué situación los tenemos que preparar. Entonces, en ese momento nos vamos a acercar un poquito más al francés general. Vamos a ser más flexibles en la elección de las temáticas y de los soportes y de las actividades, simplemente porque no hay una exigencia específica con respecto a su oficio futuro. Entonces, bueno, una vez que ya establecimos bien la diferencia entre el francés general y el francés de especialidad, sabemos que según la condición local podemos posicionarnos en distintos puntos de esta línea continua entre dos polos extremos. Podemos tener programas que sean cada vez menos específicos y cada vez más francés general en función de las condiciones locales. Vamos a pasar ahora a las etapas del procedimiento FOS. ¿Todo está bien por el momento? ¿Me oyen bien? Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las etapas del FOS tal como las teorizamos con Jean-Marc Anjon en 2004? Tenemos dos situaciones que suscitan una formación para estudiantes o profesionales que tengan que ejercer en medio francófono. No forzosamente en un país francófono, sino simplemente en un medio francófono. Y aquí la primera gran etapa
como yo les dije, un profesor de francés ignora todo del oficio al que tiene que preparar a las personas. Entonces, en primer lugar, se tiene que informar. Somos conceptores, entonces vamos al contacto directo con el campo y tratamos de informarnos, de ver cómo utilizan la lengua. Y una vez que esto más o menos está hecho, necesitamos datos que nos permitan construir nuestro programa. Entonces necesitamos datos orales, grabaciones, soportes escritos, etc. Y después vamos a determinar, gracias a lo que hayamos visto en nuestro campo de trabajo, las situaciones y los conocimientos que vamos a abordar. El tercer punto va a ser el análisis de los datos que hayamos recolectado, porque los datos no son reutilizables de inmediato en clase. Tenemos todo un trabajo de procesamiento que tenemos que hacer para seleccionar los datos más importantes, más representativos, y para reconstituirlos, porque muy a menudo cuando recabamos datos, sobre todo datos orales, no lo hacemos en las condiciones ideales, entonces tenemos que reconstituir las cosas y a veces también tenemos que hacer reconstituciones, no, porque el nivel de los estudiantes no corresponde al nivel de los estudiantes. Entonces hay todo un trabajo de procesamiento de los datos recabados, tenemos a veces que volver a grabar el material, etcétera. Todo esto antes de elaborar las actividades de enseñanza. Y puse en rojo 3 etapas de estas 5, porque ahí es donde se sitúa la diferencia entre un profesor de francés general y un profesor de francés con objetivos específicos. El trabajo en el campo es muy importante, no siempre tenemos acceso a este campo y ahí es donde se encuentra la dificultad del FOS, del francés con objetivos específicos. Y ahí es donde también se sitúa la diferencia teórica. Seguramente hay muchas diferencias que hay que abordar que no logramos abordar porque todo este procedimiento es arduo. Entonces, vamos a continuar con un ejemplo, que es el ejemplo de los médicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Francia recibe muchos médicos extranjeros que ejercen durante un momento en el medio hospitalario. Y les voy a dar un ejemplo de material, porque una colega de Lyon, que se llama Solange Bois, elaboró este material que se llama el francés de los médicos. Y si examinamos esto, pasemos a la siguiente, nos vamos a dar cuenta vamos a ver qué tenemos en el índice. Tenemos aquí 4 capítulos, por ejemplo, conocer al equipo médico, examinar un paciente, redactar una observación y solicitar una opinión del médico senior, recibir e informar a la familia de un paciente. Aquí tenemos 4 unidades de los 15 capítulos. Entonces, como ustedes ven, ya se imaginarán el trabajo de campo que hubo que hacer para descubrir cuáles son las situaciones que había que abordar para formar a médicos extranjeros que llegan al sistema hospitalario francés, para conocer las situaciones de comunicación que nosotros no conocemos como profesores de francés. Tenemos que recabar material que al final va a formar parte de nuestros cursos de francés. Entonces, aquí vemos que el material pedagógico en francés con objetivos específicos se elabora a partir de un parámetro esencial que es el de las situaciones de comunicación.
Les voy a mostrar un ejemplo para no estar hablando en el vacío. Vamos a mirar una discusión entre un interno y un médico interno y su paciente. No está muy seguro del diagnóstico y le pide su opinión a un médico senior. Vamos a ver este video para ver a qué se parece este material. No tengo sonido, no sé si podrán poner sonido. Vous avez le son? Non, je ne l'ai pas, moi. Hilda? Non. Non. Ok. Bon, c'est pas très grave, Delphine, c'est pas très grave. C'était pour illustrer un peu très concrètement. Ah, voilà. Allez. Là, il y a un foyer. Aquí vemos un foco, esta zona intersticial que se está extendiendo y que no se limita al lóbulo superior. Sí, es casi todo el pulmón derecho, ¿eh? Y no se ha sistematizado, es algo bastante difuso. Sí, está afectando el lóbulo medio. Y tiene fiebre, sí, tiene fiebre. Hubo 40 esta mañana con escalofríos y con nosotros tenía 38,7. ¿Y cuál es su serología VIH? No pensé en eso. Con un joven así hay que pensar en esto, incluso si no es bilateral, no es una trombocitosis forzosamente, pero hay que pensar en esto. Y el primer diagnóstico es un problema comunitario y también necesita oxígeno, tiene signos de gravedad moderada que requieren hospitalización. Bueno, aquí, son dos médicos, ¿eh? Tenemos pues un ejemplo de datos de video recabados en un hospital que permite preparar a los médicos extranjeros que van a encontrarse de pronto en esta situación de médicos internos. Esta es la función de médicos extranjeros que hacen estancias de algunos médicos en los hospitales franceses. Aquí vemos el documento siguiente, que no es muy legible, pero no importa. Es solo para mostrarles que también podemos recabar documentos de este tipo que abarcan la diversidad de situaciones de oficio. Este es un informe, un reporte de un examen de imagenología y esto forma parte de la vida cotidiana de los médicos. Vamos a tomar otro ejemplo de programas de francés y este nos viene del USP de la Universidad de San Paulo, que fue un caso en el que trabajó mi colega de Sao Paulo, Eloísa Albuquerque Costa. Ella montó un programa de enseñanza del francés para los funcionarios del servicio de relaciones internacionales. Podemos tomar otro ejemplo. Este es un ejemplo de un programa de francés para los estudiantes que vienen a las universidades. Se trata de un fragmento de clases para estudiantes no francófonos que vienen a la Facultad de Ciencias Económicas de Administración. Vamos a escuchar un minuto. Geografía de Henry Miller. Vamos a trabajar con un autor, es el 8, un autor canadiense que se llama Henry
Henry Mintzberg. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a hablar A del personaje, B de sus aportes, C el análisis crítico. O sea, siempre seguimos los mismos pasos. Vamos a empezar con el punto A, que es Henry Mintzberg. Él es un canadiense de Montreal, anglófono, que enseña en la Universidad de McGill en Montreal. En esta Universidad de McGill, McGill es una universidad anglófona. Algunos de ustedes, y espero que así sea, van a un año de intercambios en Canadá y van a la Universidad de McGill. Aunque esta universidad esté en el centro de Montreal, es una universidad en la cual los cursos se dan exclusivamente en inglés porque es una universidad anglófona. Y la Universidad Concordia también es anglófona, antes era St. George, etc. O sea que no porque estemos en Quebec todo está en francés. El ejemplo de nuestro amigo Mintzberg es característico en este sentido. Mintzberg nació en 1939. Voilà. Donc là, il s'agit effectivement d'un programme pour des étudiants. Entonces aquí tenemos un programa para estudiantes de ciencias económicas en una universidad francesa. Es un material que fue realizado en Lyon y que fue editado. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, la cuestión de la elaboración de estos programas es lo que hace que nosotros estemos más o menos en un programa de francés con objetivos específicos. Y esto tiene mucho que ver con las posibilidades de acceder al campo, al verdadero campo de acción. Cuando estamos en Francia, es más fácil. No es lo mismo cuando tratamos de montar un programa de francés con objetivos específicos fuera del campo francófono. Tenemos situaciones diferentes unas de otras y además no es todo o nada, no es francés con objetivos específicos o no francés con objetivos específicos. Hay tal o cual elemento al que se da más fuerza según el campo en el que vayamos a enseñar. Aquí, con mis interlocutores mexicanos que pasaron mucho tiempo conmigo en Zoom, hice esta diapositiva gracias a la información que me dieron y tenemos, por ejemplo, cursos de francés, cursos en francés, cursos universitarios franceses, si entendí bien, en algunas universidades mexicanas, si entendí bien. Si je ne dis pas de bêtises, je recherche le nom. Sucede en la Universidad Juárez, me parece, en la región de Monterrey. On m'a également parlé de l'entreprise donc Civale. Me hablaron de una empresa, Civale, de la Fundación Juárez, de Médicos Sin Fronteras. También tenemos estudiantes que van a hacer estudios en Francia y hay también empresas francesas que están basadas en Francia. Y según estas distintas situaciones, tenemos más o menos acceso al campo de trabajo y gracias a eso podemos constituir el programa. Claro está, el contacto con el terreno, con el campo, es fácil si las empresas están en México. La Fundación Turquoise la puse un poco en medio porque el campo son lugares turísticos de México. No es en México, pero se circunscribe en una zona y con algunos establecimientos conocidos, reducidos, y también siempre más o menos los mismos. Esto quiere decir que podemos establecer contactos que van a permitir interesarse en la manera en que el francés se utiliza
en estos lugares que son grandes hoteles y restaurantes. El ejemplo de Médicos Sin Fronteras, bueno, eso es algo más hipotético para mí. Lo puse allí porque, claro, las zonas de intervención de Médicos Sin Fronteras están muy lejos de México. Pero en cambio me parece que las personas de Médicos Sin Fronteras son a menudo personas que sí conocen ya ese campo, que ya han hecho trabajo de campo y que ya pueden haber recabado ciertos datos a partir de los del cual se conocen las situaciones de comunicación. Entonces se puede preparar a la gente. Por eso entendemos ahora que estrategias tenga una S de plural, como lo dije al inicio de esta presentación, porque todo depende de las posibilidades que se tengan de acceder al campo. Cuando las posibilidades son fuertes, esto nos da programas que son, digamos, más cercanos al prototipo, son bastante prototípicas, pero cuando tenemos contactos más alejados, nos acercamos más bien del francés general, el francés temático, y podemos encontrarnos en situaciones extremadamente diferentes. Y vamos a ver cómo podemos resolver estas diferencias de situación. Pour régler ces problèmes d'accès, de construction de Los programmes. recursos posibles para resolver todos estos problemas de acceso y de construcción de programas, bueno, espero que con esta discusión ustedes nos propongan otras cosas. En primer lugar, tenemos los actores que están en México. Los cursos de francés en una universidad mexicana, bueno, ahí los estudiantes tienen necesidad de aprender el francés para tomar clases en México. Todo se da en México y ahí tenemos los recursos ideales. También podemos tener actores que no estén en México, pero que están muy involucrados desde Francia. Y ese es probablemente el caso de la Fundación Turquoise. Mi hipótesis es que como este programa es regular y que siempre son los mismos lugares a donde van estos estudiantes de gastronomía, me imagino que en Francia tenemos algunos actores involucrados con quien podemos trabajar para recabar datos y montar un programa relacionado con Francia. Hay otro recurso posible que son las personas que regresan de Francia. Cuando fui al IFAL en 2009, Emmanuel Capepon, el agregado para la cooperación en torno al francés, él había hecho que algunos estudiantes mexicanos que regresaban de sus estudios en Francia grabaran algunos videos. En Francia no es fácil contactarlos, pero cuando estos estudiantes regresan es posible contactarlos y preguntarles acerca de su experiencia en Francia. Hay un tercer recurso posible que les propongo porque no sé si lo conocen, y es que nosotros tenemos en Francia másters de didáctica de francés lengua extranjera, es decir, másters para másters para maestros de francés. Hay un máster que se llama no didáctica del FLE, sino del FOS, francés con objetivos específicos, que se encuentra en Arras. Y estos estudiantes de máster tienen que hacer algunas tesis al final, después de su máster 2, y a ellos les encanta hacer tesis que sirvan para algo. Es decir, les gusta ponerse al servicio de programas fuera de Francia para facilitar la recolección de datos que permitan fuera de Francia montar programas de francés. Dans un restaurant, dans une université ou dans... Es decir, que si en México no es tan fácil recolectar material en un restaurante o en un hospital, en Francia sí es posible. Y estos estudiantes lo pueden hacer. Ellos hacen su tesis y en México así tendrían material para sus programas. Y esto es bastante fácil. Se entra en contacto con los responsables del máster y siempre encontramos estudiantes interesados por el FOS que están dispuestos a construir programas. Me parece que
participamos en el programa del francés jurídico para Lituania, participamos en Lyon 2 en un programa de francés para los agricultores italianos, que ya con la economía del mercado actual necesitaban iniciarse en algunos métodos en Europa del Este, conocer lo que se hacía en Europa del Oeste. Bueno, seguramente estoy olvidando algunos ejemplos, pero es posible recurrir a esto para obtener material que no existe, por ejemplo, en México. Entre los otros recursos, bueno, pues ya tenemos el material pedagógico que ya existe, hay material de hotelería y turismo, el francés de médicos, de los enfermeros, las relaciones internacionales, la gastronomía, la cocina. No se abarca todos los campos, obviamente por las razones que mencioné hace rato, es decir, que un editor no puede sacar un método para solamente unas cuantas decenas de alumnos, porque no sería rentable, pero también en Francia tenemos algunas disciplinas que se han trabajado un poco más. Por ejemplo, con una colega yo elaboré material para los estudiantes de ciencias económicas o francés para los estudiantes de literatura, de administración o para alumnos ingenieros. Esto se elaboró en Grenoble. Entonces, por una parte, ya hay material que existe y también hay algunos sitios de internet para los estudiantes. En particular, un sitio que se llama Philippe. Trayectoria lingüística para la formación de los ingenieros, y también elaboramos con Brasil, con la UAF, existe un sitio que se llama Estudiar en Francofonía y que es un sitio en el cual encontramos secuencias de cursos de francés con videos, audios y actividades de descubrimiento del medio universitario francófono. Entonces tenemos documentos en Internet, también tenemos los recursos internos de las empresas o de los establecimientos educativos. Et d'ailleurs, ces ressources, quand j'ai discuté avec... Bueno, entonces aquí están los recursos, y cuando yo platiqué con nuestro colega Eduard de la Universidad de Hidalgo, él me enumeró todos los recursos que él utilizaba en su material pedagógico. Él evocó, por ejemplo, para el turismo, hotelería y restauración de CLE, el francés y en contexto de Maison de Langue. Y tenemos también un manual que se llama Vacaciones en México, también para el comercio internacional, etcétera. O sea que hay ciertos apoyos en el material editorial que se pueden utilizar. Vamos a pasar a la etapa siguiente. Entonces, bueno, hace rato hablaba de estrategias en plural. Orientación posible de programa número 21. Bueno, que es la diapositiva 21. Hace ratito hablaba de las estrategias de la adaptación de los programas en función de los contextos locales. Y bueno, la primera orientación posible de un programa, y casi diría la más deseable dada mi concepción del francés con objetivos específicos, es trabajar, si es posible, con las situaciones de comunicación y con las habilidades de lenguaje de los distintos puestos de trabajo, es decir, los médicos en los hospitales, los enfermeros, los cocineros, los meseros, los empleados de las relaciones internacionales en las universidades, que reciben a muchísimos médicos franceses, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una primera orientación. Se trabaja con lo que llamamos los puestos de trabajo, es decir, algo muy preciso en torno a un oficio y situaciones profesionales de un oficio. A condición, por supuesto, y esto sí funciona, a condición, vamos a pasar a lo siguiente, gracias, Sergi, a condición de que las personas que están en una capacitación tengan un objetivo de un puesto de trabajo preciso, lo cual no es siempre el caso.
Y aquí, si me lo permiten, si entendí bien, voy a tomar el ejemplo, un ejemplo mexicano. El colega de IFAL, Carlos, me habló de los programas de Civale, de la empresa Civale, y él me contó que hay dos tipos de público que aprende el francés en esta empresa. Hay algunos ejecutivos que se van a Francia y que sí tienen que preparar lo que van a hacer en su puesto de trabajo, pero que dijo que también se proponen cursos de francés a otras personas de la empresa que no necesita el francés en su actividad profesional, pero se les proponen las clases de francés por razones más culturales de integración en la empresa para evitar un turnover lamentable para un servicio de recursos humanos en una empresa. Y entonces ahí ya lo que les interesa no son los puestos de trabajo, sino la dimensión cultural. Y entonces en los programas ya no va a estar tanto lo relativo a los intercambios en un puesto de trabajo, sino la historia de la empresa, su organización, las diferentes funciones que ocupan las personas, los valores comerciales, empresariales, etcétera, etcétera. Y esa ya es otra orientación posible en un programa de francés por objetivos específicos. Vamos a examinar ahora la tercera orientación posible. La otra posibilidad es abordar las competencias transversales cuando se tiene un público que es un poco heterogéneo o muy heterogéneo. Voy a tomar el ejemplo de los estudiantes una vez más. Cuando digo que existe material pedagógico para los estudiantes en ciencias económicas, en literatura o en ingeniería, claro está, vamos a hablar de grupos de estudiantes que son homogéneos en su especialidad. En un grupo hay puros estudiantes de ciencias económicas o solamente de estudiantes de literatura, pero puede suceder algo que es algo que sucede a menudo en Francia, en nuestras universidades. Se les llama a estos programas Erasmus, pero ahora se ha ampliado más allá a toda Europa. Y entonces ahí de pronto tenemos estudiantes de varias disciplinas, ya no es solamente economía o literatura. Y entonces ahí se tienen que trabajar competencias transversales, tenemos que trabajar lo oral, la capacidad de hacer de exponer, de hacer escritos universitarios, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Y va a ser un poco lo mismo para la empresa cuando se tienen varios puestos de trabajo en un grupo de empresas. Ya no se puede trabajar en un grupo de una empresa, ya no podemos trabajar con tal o cual puesto, sino que vamos a trabajar con el material de la empresa. Ahí sí tenemos algún material de francés de la empresa. Ahí tenemos algunos programas que tienen que ver también con la composición de los grupos que nos piden que formemos, que capacitemos. Hay un último punto que para mí es muy, muy importante, porque estamos aquí en un foro para el empleo. Hace rato dije que había más necesidades en francés por objetivos específicos que la cantidad de posibilidades de realización. Y esto está relacionado con una situación que tiene que evolucionar y que tiene que ver con el compromiso de las instituciones. Es decir, que la preparación de un programa de francés por objetivos específicos los voy a provocar un poco. No tiene nada que ver con la preparación de un curso de francés. Es algo que va mucho más de eso. Es mucho más cronófago. Hay que salir del centro de lengua, ir a las instituciones, a las universidades, a las empresas, hacer contacto con personas en francés. Es algo que va mucho más allá de preparar la clase de su casa o en la oficina. Hay todo un trabajo que requiere un compromiso institucional. Y en este compromiso institucional, con respecto a este compromiso institucional, voy a citar algunos ejemplos. No sé, no estoy segura de que todo esto sea realizable, pero voy a dar algunas pistas. La primera pista es la necesidad de las personas que requieren personal francófono.
estas empresas están dispuestas a ayudar para concebir un programa especial para su empresa. No sé cómo sea la situación en México, pero en Francia había empresas como Renault que tenían su propio servicio de francés, es decir, que varios maestros trabajaban únicamente para Renault para construir programas de francés por objetivos específicos para Renault y que le daban clases a los trabajadores extranjeros que venían a trabajar a Renault Francia. Renault en cierto momento tenía una fábrica en Brasil, en Curitiba, y también mi colega Eloísa, que está seguramente ahí escuchándonos desde Sao Paulo, no, ella no puede intervenir, pero podría confirmárnoslo. Había un programa de francés para Renault en Curitiba, en Brasil. Y cuando digo para Renault, quiero decir que era Renault el que pagaba a los maestros y no nada más pagaba las horas de curso, sino también el enorme trabajo de concepción de material pedagógico que esto supone. Esto es interesante porque quiere decir que es un material adaptado, muy adaptado, construido en situación. El pequeño inconveniente, desgraciadamente, es que este material se queda entre las manos de la empresa y no puede servir para otros, en otros lados. Es la regla del juego, es así, ni modo. Jean-Marc Angion, mi colega de Artois, construye programas adaptados para las empresas, pero desgraciadamente no los puede difundir por fuera. Y esto es una lástima porque, por ejemplo, hay muchas muchas empresas de construcción, no solamente la empresa de Arras que pidió ese manual, pero bueno, ni modo. Esto es secundario con respecto a lo que nos interesa el día de hoy. Pasemos a la siguiente, por favor. Tenemos la empresa de construcción Vinci, que es una inmensa empresa de construcción internacional, financia tesis durante las cuales el tesista puede construir material pedagógico para todos los obreros de Vinci, en particular los trabajadores portugueses que se tienen que formarse a trabajar en Vinci, en Francia. Estamos hablando aquí de los obreros encargados, por ejemplo, de la elaboración de armaduras. Por otra parte, tenemos instituciones comprometidas como el IFAL, las alianzas, los centros de lengua. Ellos saben muy bien que un curso de francés por objetivos específicos no quiere decir que van a construir un programa de gramática. Saben todo el trabajo que esto implica y a veces entienden las imposibilidades del trabajo con el campo. Entonces, el problema que esto plantea es cuáles son los medios que les dan a los maestros a los que les piden que construyan programas de francés por objetivos específicos. Y en este sentido, pienso, por ejemplo, en la manera en que les ayudan a que establezcan un contacto. Por ejemplo, un maestro que va solo a la empresa y para explicar que tiene que construir un programa de francés por objetivos específicos, bueno, es mejor que lo hayan presentado la dirección del centro de lenguas, el decano de la universidad o qué sé yo. Se requiere una ayuda para el contacto. Esto es fundamental porque después cuando uno llega como profesor para recabar material, se requiere que la empresa o el lugar al que se va a recabar el material sienta que tenemos un apoyo institucional de nuestro establecimiento. Y por supuesto también está el tiempo de concepción. Se requieren meses para montar un programa de francés por objetivos específicos. Y sobre todo si queremos que sea algo completo. Hace rato hablé del ejemplo de los médicos. La colega Solange Bois, que elaboró este programa con un médico, pasó en esto meses recabando datos en los hospitales, después procesando estos datos con un servicio audiovisual y después elaborando estas actividades. Entonces no podemos pedir a un
profesor que construya un programa de francés por objetivos específicos si no se le da suficiente tiempo para hacerlo, porque si no lo va a hacer de noche y de qué manera va a vivir. Por otra parte, hay otra cuestión muy importante. No sé cuáles son las capacidades técnicas de las instituciones mexicanas, pero me voy a referir a las que conozco. En nuestras universidades hay servicios que tienen distintos nombres, pero digamos que son departamentos audiovisuales, de informática, y con ellos es con quienes vamos a encontrar los recursos humanos, no solamente materiales, sino también humanos, para venir a filmar las escenas que necesitamos en un hospital para las enfermeras, en un anfiteatro para preparar estudiantes extranjeros, en distintos lugares para montar un programa de francés por objetivos específicos. Y cuando hablo de los medios, bueno, hablo de los medios técnicos, pero también quisiera mencionar el caso de recursos humanos. Vi el caso de colegas que querían montar un programa de francés por objetivos específicos, fueron al departamento del audiovisual y les dijeron, aquí está la cámara, pero ellos no son camarógrafos. Yo cuando pedí a mi universidad que vinieran a filmar trabajos dirigidos, lo que pasaba en los laboratorios, etcétera, no lo hice, no filmé yo. Me mandaron una persona especializada, un camarógrafo, etcétera. Y otro compromiso cuando pensamos en las distintas disciplinas y en los centros de lengua tiene que ver con la formación, la capacitación de los maestros. Sí, espero no decir tonterías. El colega de Hidalgo, Eduard, me dijo que en su centro de lenguas había 50 horas de capacitación asignadas para la capacitación de los nuevos maestros que llegaban de formación por objetivos específicos porque necesitaban concebir e impartir programas de formación por objetivos específicos. En general, los maestros están capacitados para el francés general, pero no para el francés por objetivos específicos, no siempre. Y les voy a citar el contraejemplo de Sao Paulo, que si te hace raro cuando Eloísa montó su programa para el personal de relaciones internacionales que recibía a profesores y estudiantes franceses de movilidad en la Universidad de Sao Paulo, el programa era obviamente necesario y sin embargo se interrumpió por una razón muy sencilla y es que la institución no hizo lo necesario para que el personal de relaciones internacionales tuviera ciertas horas libres para ir a tomar sus clases de francés por objetivos específicos en relaciones internacionales. Entonces, los estudiantes tenían que hacer esto por fuera de sus horas de trabajo. Entonces, a nadie le sorprende que esto se haya acabado. Claro, y claro, es muy útil para las relaciones internacionales que hablen distintos idiomas, pero para eso se requiere que la institución universitaria le dé los medios para capacitarse, en particular liberándolos algunas horas para su capacitación. Voilà, je crois que voilà, on a fini pour l'engagement des institutions. Je vais Con esto termino de hablar con el compromiso de las instituciones. Creo que el tiempo se nos está agotando. Vamos a pasar a las conclusiones. Bueno, las conclusiones, como sabemos, tienen que ver con una recapitulación de lo que se dijo y tal vez una apertura. Bueno, como lo vimos, un programa de francés por objetivos específicos es un procedimiento completo y pesado, ¿eh? Lo digo esto para las empresas que desean tener programas
específicos, formar a los trabajadores está bien, pero tal vez no hay que limitarse a remunerar algunas horas de cursos, sino que hay que entender que también hay que concebir el material, diseñar el material. Y ya después, claro, las clases son normales, pero el trabajo más importante es lo que sucede antes, algo que no es habitual para el maestro de francés. Un programa de francés por objetivos específicos siempre es un trabajo muy pesado. Y el segundo punto es que esto no se puede hacer correctamente sin un apoyo de la institución. Y la dimensión institucional precede a la dimensión didáctica, es decir, que antes de lograr hacer cursos de francés por objetivos específicos, se requiere que la institución esté comprometida con el docente que va a diseñar el francés por objetivos específicos. Y hay que liberar el tiempo de trabajo, todas las horas que van a pasar los maestros elaborando este material. Y para terminar con una nota optimista, hay que decir que hay potencialidades importantes. Entendí que en la inauguración de este foro que la posición del francés sigue siendo importante, que todavía hay probablemente muchas cosas que se tienen que trabajar para que el francés pueda estar al servicio de los distintos actores, de los distintos medios profesionales. Puedo decirles que todos los días veo lugares en donde serviría hablar francés en ese medio profesional. Y si no logramos construir esto es porque se requiere no solamente un compromiso didáctico, sino también, antes de eso, un compromiso institucional. Muchísimas gracias. Con esto me termino. Espero haber sido clara. Presentación tan rica en información y que estoy segura será un excelente punto de partida para nuestro foro. Ya que tenemos unos 3 minutitos, vamos a aprovechar a lo mejor para contestar algunas preguntas que nos hicieron durante esta conferencia. Dejo la palabra a Hilda Becerril, encargada de misión en el Servicio de Cooperación Educativa en la Embajada de Francia. Adelante, Hilda. Merci beaucoup, Delphine, et merci, Chantal, pour cette présentation. Muchas gracias, Delphine, y muchas gracias, Chantal, por toda esta presentación que nos muestra todo el trabajo que representa un programa de francés por objetivos específicos. Pero como usted lo dice, esto tiene un gran potencial porque va a permitir a nuestros estudiantes o a nuestros jóvenes profesionales ejercer sus funciones de la mejor manera posible. Entonces, bueno, ya recibimos algunas preguntas. Por ejemplo, las preguntas sobre los recursos que usted mencionó durante su presentación, si nos puede compartir esta lista de recursos que mencionó para los distintos sectores del francés por objetivos específicos. Usted mencionó enfermeros, médicos, relaciones internacionales, etcétera. No sé si usted previó esto en su bibliografía. También nos preguntan si puede usted decirnos cuál es esta opción para los ingenieros. Usted mencionó un sitio para los ingenieros. Si nos puede repetir las siglas y cómo acceder a esto. Y también tenemos efectivamente preguntas que tienen que ver con los ingenieros en mecatrónica. ¿Existen existen cursos, material adaptado para esta especialidad? Y finalmente, una pregunta que va un poco en el mismo sentido. Preguntan si hay material de francés por objetivos específicos para los sectores de ingeniería en general en francés. Bueno, con respecto a los recursos en francés por objetivos específicos, no se los puedo dejar en este minuto. Tengo que buscarlas, estas referencias, para hacer una lista que puedo transmitir y poner a la disposición de las personas que nos escucharon.
Je connais même pas tout, hein, il faudra que je regarde. Donc, cuisine, Tengo que gastronomie. buscar todo eso. Cocina, gastronomía, turismo, eso es algo muy conocido. Droit, il en existe en droit, c'est sûr. Existe para el derecho también. Ustedes evocan la mecatrónica. Moi, je n'en connais pas, mais je vais. Yo no conozco ningún material Je suis pas en la sûre. mecatrónica. No sé si esto existe, si tal vez alguien más lo sabe. En cuanto a Filipe, Filipe es Filipe, es la rama lingüística, que en francés es filière, lingüística. Bueno, es muy fácil de encontrar. Es un acceso totalmente libre. Si buscan en francés Filipe con F, van a encontrar toda una serie de secuencias de formaciones, de capacitaciones que fueron construidas para los alumnos ingenieros. Ahora ya este material tiene ya cierto tiempo, pero este material está puesto a la disposición de todos por la región de Rhône-Alpes. Esto se hizo con un financiamiento de la región ya hace algunos años y está libre ese material. También tenemos preguntas que tienen que ver con muchas ramas de los ingenieros. Por ejemplo, si hay algo para los ingenieros en acuicultura. Acuicultura. Y si conoce un programa de francés por objetivos específicos para ingenieros o un libro para estos sectores. Creo que ya lo mencionó hace rato, ¿no? Sí. En primer lugar, Filipe es algo que puede corresponder a ese público, el público de ingenieros, y también existe en las prensas universitarias de Grenoble lograr sus estudios. Este es el nombre de la colección, Réussir ses études, triunfar en sus estudios. Y luego Puig interrumpió esta colección, pero estaba previsto que hubiera más obras. Está el francés de la economía, francés para los ingenieros de Catherine Carras y otros colegas de Grenoble, francés de la literatura, lo hizo Jean-Marc Mangin, y también francés para la administración o el francés para el marketing. Y esto fue hecho por una escuela de marketing en Grenoble, me parece. Y esa es la colección FOU de las prensa universitaria de Grenoble, PUG. Son 4 obras. Otra pregunta, ¿existe un sitio web de material didáctico o consejos para los estudiantes de turismo? Turismo, aviación, gastronomía y en general para todo lo que tiene que ver con el turismo. No soy un buen recurso para los sitios, pero se puede buscar. En cambio, el ámbito del turismo es uno de los ámbitos que fue más abordado por razones que podemos entender muy bien. Es un ámbito en el que se ha trabajado mucho. Hay 3 o 4 editores. Hay uno de la editorial Maison de Langue, hay otro más antiguo de Hachette. Les puedo dar todo esto, pero francamente, hasta buscar en internet todo esto y seguramente lo encontrarán. El turismo ha sido un tema bastante tratado, bastante abordado por la editorial Maison de Langue desde hace mucho tiempo. Quisiera hacer una precisión. Hay una ambigüedad con el turismo, porque ¿de qué oficio se habla cuando se habla de turismo? No sé si estamos hablando de los turistas que se van de vacaciones a un lugar francófono o si se habla de los agentes que trabajan en agencias turísticas
o si estamos hablando de personas que trabajan en hoteles o de personas que trabajan en grandes restaurantes. Esta es un poco la ambigüedad de la palabra turismo. No siempre sabemos de qué estamos hablando, porque el turismo abarca varios oficios y cuando uno es agente en una agencia de turismo no se es cocinero, y cuando se es cocinero no está en la recepción del hotel. Entonces, realmente es un gran paraguas, es un gran campo que tiene muchos oficios. Entonces, proponer un material de cocina para alguien que trabaja en la recepción del hotel, pues no va a funcionar. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se busca en realidad dentro del campo, gran campo del turismo. Ouais, on va devoir arrêter là parce que le temps nous gagne. Ouais. Entonces, pues vamos a tener que parar en ese momento, ya que pues se nos acabó el tiempo, pero pues vimos que hay muchas preguntas todavía las cuales no hemos podido contestar porque pues no era el tema de la conferencia de ahorita, pero los invitamos a seguirnos en las diferentes partes que vienen. Ahorita, por ejemplo, en unos 10 minutos a las 10:45 tenemos como una mesa redonda que se llama Paisaje Económico Francófono en México, donde justamente van a intervenir los servicios económicos de Quebec y de Francia, así como las directoras de las cámaras de comercio franco-mexicano, que les podrán también contestar a sus preguntas si es que están buscando empleo, sobre oportunidades, etc. Entonces, los invitamos a seguirnos en esta parte. Para eso, nos vamos a desconectar de este link, por lo que para poder seguir los demás eventos, los invitamos a conectarse sobre la página del lifal.mx, donde podrán encontrar todos los links de los diferentes eventos que siguen en esos 2 días. Pues muchísimas gracias, Chantal, por esta interesante conferencia inaugural. Y pues nos vemos en un ratito para el webinar destinado a los profesores de franceses. Y pues nos encontramos en un ratito más. Y a los que están interesados por el paisaje económico francófono en México, nos encontramos a las 10:45. Tenemos una pausa de unos 7 minutos. Muchísimas gracias por seguirnos. Merci beaucoup, Chantal. Et on se retrouve tout à l'heure pour le webinaire. D'accord. Merci.